Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto poder saludarlos a través de este medio, esperando en el Señor Jesucristo que todos se encuentren bien. Hoy nos toca ver un valor más dentro de nuestro expositor. Antes de empezar, vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios que moras y reinas en el cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y a través de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, yo te pido que seas tú obrando en los corazones de cada uno de tus hijos que esté escuchando esta palabra. Obra tú, oh Dios, bendice nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a ver el valor de la perseverancia. La perseverancia es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Para ser perseverantes se debe de tener un objetivo claro, tener una meta, la cual justifique el esfuerzo que vamos a hacer. Nuestra meta debería de ser el Señor Jesucristo, debería llegar a ser salvos. Nuestra meta como cristianos debería esforzarnos para llegar a esa patria celestial. La perseverancia en una persona es la capacidad para seguir adelante, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, desánimos, frustraciones o los propios deseos de rendirse. Un ejemplo que menciona el expositor es el ejemplo de un niño cuando empieza a ir de un lado a otro, cuando está intentando dar sus primeros pasos. El niño se cae, el niño se tropieza, el niño tiene que enfrentarse a diversos obstáculos y el niño logra todo eso hasta llegar a caminar por él solo. Pero para ello ha ido tomándose de algo, de alguien, poco a poco para ir avanzando, hasta que llega y logra su objetivo. Desde niño nosotros empezamos a marcarnos objetivos, a marcarnos metas. El inventor Edison, antes de lograr su objetivo, falló más de 1000 veces y él decía que esas 1000 fallas no eran un fracaso, sino una forma de saber cómo no se debe de hacer. Nosotros debemos de cada día seguir caminando, de seguir esforzándonos en el camino de Dios. Vamos a tener tropiezos, vamos a tener caídas, pero digamos como este varón, que sabemos qué es lo que no debemos de hacer. El mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia de perseverancia es el de la mujer sirofenicia. Esto lo encontramos en Mateo 15, 21, 28. A la palabra dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voce tras nosotros. Él respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la casa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Vemos la perseverancia que tenía esa mujer. Ella tenía un objetivo.
su objetivo era que su hija llegara a ser sana de el demonio que la atormentaba. Ella tenía una necesidad por la cual ir y esforzarse, ir y buscar que Dios, que el Señor Jesucristo obrara en su hija. Dice que primero se acerca y le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Lo que esta mujer está haciendo es venir delante del Señor Jesús y presentarle su necesidad, presentarle ese objetivo que ella necesita, que le den una respuesta. El Señor Jesús dice que la escuchó, pero que no respondió, sino que se quedó en silencio, que no dio palabra. Al contrario de sus discípulos. Sus discípulos le decían: Señor, despídela, que viene tras nosotros dando voces. Van a haber obstáculos que nosotros tenemos que vencer, aún con los de nuestra propia familia, aún con los de nuestros propios hermanos y aún con nuestros propios hermanos en la fe. Puede que tú te anexes a trabajar en la obra de Dios y te digan: ¿tú quieres trabajar en la obra de Dios? Tú siendo un pecador, tú siendo esto, tú siendo lo otro. Y no debemos de desanimarnos por esas palabras que nos digan, sino que esforzarnos por la meta que nosotros nos hemos trazado, de servirle al Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesús le respondió que no era enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recordemos que los judíos y los gentiles no se llevaban, y los judíos tenían en poca cosa a los gentiles. Dice que los miraban como a perros. Y esta mujer vino la segunda vez y le dice: Señor, socórreme. Le vuelve a decir a Jesús: Señor, socórreme. No le importó que le dijera que no venía hacia los gentiles, hacia a los demás, sino que venía solamente a la casa de Israel. Dice que se esforzó una vez más, vino. Dice que se postró delante del Señor Jesucristo, y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que nosotros vengamos postrados delante de Él, que nuestra oración no solamente sea una oración matutina, una oración vespertina y ya, una oración común, sino que vengamos y nos arrodillemos y que vengamos y que busquemos a aquel que puede obrar en gran manera en nuestras vidas, en nuestras necesidades. Dice que respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella no esperaba tanto, ella no esperaba mucho, solo se conformaba con una migaja que el Señor Jesús le diera. Nosotros debemos de esforzarnos aún por esa migajita. Ella se esforzó aún por esa pequeña migaja que le pedía a Dios. El Señor Jesús, escuchándolo, le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. El Señor Jesús estaba viendo la necesidad, el esfuerzo, la perseverancia, la fe de esta mujer, que dijo: hágase conforme a tu necesidad, a como tú quieres. Y su hija fue libre desde aquella hora. Imagínense, hermanos, si esta mujer hubiera desistido, ¿qué hubiera pasado con su hija? Si esta mujer no hubiera salido del lugar de su casa, de su comodidad,
e ir en busca de Jesús. ¿Qué fin habría tenido esta muchacha? Pero esta mujer tenía un propósito de que su hija fuera sana, de que su hija fuera liberada de ese demonio que lo atormentaba. Recordemos, hermanos, que la oración es el medio de comunicación con nuestro Padre Celestial. Es el medio de mantener una relación de confianza con Él. Cuando hablamos con Jesús, se disipan nuestros temores, se van muchas preocupaciones que le confiamos a Él. Y a veces nuestras oraciones no son contestadas. A veces no es porque el Señor no haya escuchado, sino porque el Señor quiere ver hasta dónde nosotros estamos dispuestos de llegar. El segundo punto que vamos a ver es perseverar en la palabra. Dice que la palabra de Dios es la fuente de donde viene el alimento a nuestras almas. Es la luz que guía nuestro camino. Debemos de seguir caminando, debemos de tener la palabra en nuestras vidas para tener luz en nuestro caminar. Lo dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En esta hora yo les pregunto, ¿cómo está tu camino? ¿Cómo está mi camino? ¿Está bien alumbrado? ¿Hay luz en nuestro camino? ¿La palabra es la que nos guía por nuestro camino? ¿O es la oscuridad? ¿O son las tinieblas? ¿Es la palabra que tú has guardado en tu corazón? Dice en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Somos bendecidos a través de esa palabra si la escuchamos y la guardamos en nuestro corazón y la ponemos en práctica, hermanos. Nosotros no tenemos excusas de no haber escuchado la palabra de Dios. Aún en este tiempo de necesidad, aún en este tiempo que estamos pasando, la palabra se ha impartido por los hermanos, por los predicadores, por el pastor. ¿Estamos viviendo conforme a la palabra? ¿Estamos viviendo conforme a la palabra que Dios nos manda? Dice en Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, en esta hora necesitamos de la palabra. Necesitamos de esa palabra para animarnos unos a otros, para consolarnos unos a otros, para soportar las tribulaciones que vengan a nuestras vidas. La perseverancia llevó a la iglesia primitiva a una unidad fraternal entre ellos y para con Dios. Dice que los llevó no solamente a ellos a tener una buena comunicación, sino que también la llevaron hacia con Dios, que tenían una buena comunión con Dios. Es importante vivir como la palabra nos manda. El siguiente punto que vamos a ver es perseverancia en la gracia. Vamos a ver el término de gracia. Dice que procede del griego charis, que significa favor divino para salvación. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
La perseverancia en la gracia nos debe de recordar que el Señor Jesús ya nos perdonó y que Él quiere que nosotros nos apartemos del mal camino, que nosotros nos apartemos del pecado. Recordemos, hermanos, que somos justificados ya por la fe. Somos salvos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de recordar que Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Él vino por ti y por mí. Él debe de ser nuestro objetivo hasta el final. Él ya nos dio de ese regalo que no merecíamos. Él nos ha hecho sus hijos. Hermanos, recordemos cada día eso. Para poder llegar a la salvación, para perseverar a la salvación, hermanos. Recordemos el esfuerzo que hizo aquella mujer para que su hija llegara a ser salva, dejara de ser atormentada y tuviera paz en sus corazones. La perseverancia nos lleva a la salvación eterna, si nosotros seguimos confiando en el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, esforcémonos para llegar. Sabemos que la maldad se ha multiplicado, pero que eso no nos desaliente, que eso no nos aparte del objetivo que es llegar al Señor Jesucristo, al llegar a esa vida eterna. Van a haber cosas que van a desanimarnos o van a querer tomarnos y jalarnos de esa salvación. Pero recordemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, cada día busquemos de la presencia de Dios. Busquemos de esa armadura que dice Efesios. Debemos de estar firmes con esa armadura para soportar las acechanzas del diablo. La oración, la palabra en la gracia nos lleva a la salvación. Busquemos cada día de Dios. La conclusión dice, siguiendo el consejo de esta palabra, se le hará difícil al enemigo apartarnos del ancla de la fe que está puesta en el fundamento y roca que es Jesucristo. Si obedecemos, si dependemos de Él, nada nos va a poder separar. Si obedecemos su palabra, nada nos podrá separar del Señor Jesucristo. Siempre de su gracia debemos de estar tomados, manteniéndonos en una vida constante en oración con los hermanos de la iglesia. En esta hora, hermanos, en este momento necesitamos unirnos cada día más como hermanos, como lo que somos. Somos hermanos en el Señor Jesucristo, somos hermanos. Veamos las necesidades que hay allá afuera, veamos las necesidades que están pasando nuestros hermanos o incluso nosotros. Tomémonos, nos unamos en oración, en ayuno, en la palabra de Dios, para soportar todo lo que venga, pero tomados de la mano de Dios. Debemos de estar constantes en la oración, hermanos, para poder llegar hasta el final, para poder llegar a esa victoria gloriosa.
Hermanos, busquemos de la gracia de Dios cada día. En esta hora yo les invito que podamos hacer una oración para que podamos fortalecernos y fortalecer a otros por medio de la oración, por medio de la palabra. Lo que tú has aprendido, eso vas a poder compartir con otros hermanos. De lo que tú estés lleno, de eso mismo vas a poder hablar a tus hermanos carnales, a tus amigos, a tus parientes. Que nuestra meta sea llegar a la presencia del Señor Jesucristo, permanecer fiel en Él, que los obstáculos vayamos venciéndolos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que hagamos una oración en esta hora. Amantísimo Padre, que moras y reinas en el cielo, a ti sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. En esta tarde yo te doy gracias, Padre, por esta palabra que tú has puesto en mi vida para llegar a las vidas que lo están escuchando, Señor. Gracias por hablarme a mí, oh Dios. Gracias porque eres bueno y maravilloso. Gracias por recordarme que el perseverar en tu palabra es lo mejor que podemos hacer. Que el perseverar en la oración debemos seguir adelante. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.